noches, Dios les bendiga, qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes, qué bendición para mí una vez más, otro lunes más, edificándonos a través de este espacio de nuestra iglesia que se llama Píldoras de Fe, pero también para nuestros invitados y todas las personas que nos están mirando desde los distintos puntos de nuestro país y también fuera de nuestro país. Hoy tenemos un espacio muy especial que se llama Píldoras de Fe, como ya ustedes saben, todos los lunes a las 7 de la noche, aquí nos conectamos y es muy bonito si tú ahora en este instante puedes compartir el enlace de este live en tus redes sociales, puedes hacer un pequeño comentario, hacer una referencia. De ese modo tú vas a ayudar a que la información tan valiosa e importante que vamos a tratar pueda llegar a más personas. Así que ayúdanos compartiendo, este es el momento preciso para que lo puedas hacer. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros como iglesia y es acerca de ayudar al necesitado. ¿Y cuál es la labor, cuál es la misión de la iglesia? Yo creo que todos en alguna ocasión hemos leído la parábola del buen samaritano por allá en Lucas capítulo 10, porque es muy linda, ¿verdad? Resulta que un día Jesús le dice a un hombre que esa personita que le hace esa pregunta vital, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, tú tienes que amar a tu prójimo. Aquel escriba, aquel intérprete de las escrituras, pensaba que el Señor le iba a responder que su prójimo era otro igual a él, un judío como él, y empieza el Señor una narración maravillosa para concluir que el prójimo de aquel hombre desvalido que había sido atacado por unos ladrones no había sido ni siquiera uno de su propia comunidad, no había sido uno como él, sino un samaritano que ya pues algunos de ustedes saben, judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí, y ese buen samaritano se echó en su costado la responsabilidad de alguien que no era su compatriota, pero que tuvo amor por ese prójimo. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de cómo podemos ser buenos samaritanos y de cómo nosotros podemos hacer una obra muy linda y muy importante que también el Señor nos delegó y que en la Biblia pues se habla bastante de esto. Y hoy vamos a hablarlo a través de unos invitados muy lindos y muy especiales, que ellos están súper ocupados en diferentes actividades, no son personas desocupadas, por el contrario, son personas muy ocupadas, pero han sacado este espacio para estar con nosotros y quiero saludarlos en esta noche para hablar de este tema tan importante y quiero empezar presentándoles al pastor Holman Lesmes. Pastor Holman es coordinador nacional de movilización de iglesias de Operación Niño de la Navidad, ONN Colombia. Pastor Holman, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche. Un saludo especial al pastor Hernán y a la pastora Kenya, a la comunidad chequina, a todos ustedes, por favor, un abrazo especial aquí desde Boyacá para todos los que nos escuchan. Gracias por aceptar la invitación, Pastor Holman, y qué rico, me imagino que ese clima esta noche debe estar espectacular allá en Paipa y nosotros aquí, soportando calor, pero qué rico. Sin duda. Bienvenido. Quiero saludar también desde la ciudad de Medellín, nos acompaña Juan Miguel Peña. Juan Miguel Peña forma parte de un ministerio, una misión de la cual he tenido unas referencias maravillosas, que es Misión Vive. Él está ahora mismo en Medellín y tiene una experiencia maravillosa ayudando a personas de Colombia y de diferentes países, entre esos de su país natal, que es Venezuela. Bienvenido, Juan Miguel. Buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes. De verdad es un honor total y creo que vamos a compartir cosas muy lindas acerca de Dios y lo que Dios puede hacer a través de lo que es la obra social, ¿sí? De lo que es el servir al prójimo, de lo que es amar a la gente. Qué lindo. Gracias por aceptar la invitación, Juan Miguel. Y nos acompaña aquí de Cartagena unos esposos a quien queremos, apreciamos, conocemos hace mucho tiempo también, que son William Donado García y su esposa Lucy Luz Helena Vitola. Bienvenidos. William es abogado, especialista en Derecho en Familia, tiene un magíster en Conflictos Sociales y Construcción de Paz. Lucy es odontóloga y por años ha dedicado su vida a la obra social
Actualmente es coordinadora de proyectos de Terfond para Cartagena. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Es un gusto estar en este espacio. El lunes es un buen espacio para nosotros. Aprovechar los lunes con mucha productividad, ¿verdad? Más que podamos compartir este espacio de la palabra y un espacio de mucho impulso a la iglesia. Un saludo a todos los días de la Iglesia Chequina. Dios les bendiga. Gracias, amén. Como usted lo ha dicho, vamos a iniciar la semana bien. Impulsados, exacto, ¿verdad? Impulsados a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia. Así que vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia y hoy tenemos unas preguntas para desarrollar muy buenas. Quiero empezar con el pastor Holman. Pastor Holman, usted y yo tenemos algo en común, algo que me apasiona, pero en sobremanera. De pronto la gente no sabe, y perdonen, de pronto tampoco me presenté, soy la pastora Kenya Rodríguez. Este es un espacio de la iglesia Chequina. Pero aparte de ser la pastora de la iglesia, también estoy en un equipo muy lindo que es ONN en el departamento de Bolívar. Y aquí en Colombia, en diferentes departamentos de nuestro país, hay equipos como nosotros. Tengo unos compañeros muy lindos de trabajo y desarrollamos una misión que se llama Operación Niño de la Navidad. Pastor Holman, como se los mencioné ahorita, es coordinador de movilización de iglesias. Y hay algo que me ha marcado siempre. Me enamoré de la visión de este ministerio. Y nos lo aprendemos con mucha facilidad porque es musical. La visión de Operación Niño de la Navidad es demostrar el amor de Dios de una manera tangible a los niños necesitados alrededor del mundo y junto con la iglesia local compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Esto es lindísimo, es maravilloso, es música para los oídos de Dios y para nuestros oídos. Yo escuché alguna vez a una persona que decía que la labor de la iglesia no es una labor social, que la labor de la iglesia no es otra sino evangelizar. ¿Qué significa, Pastor Holman, en este contexto, la frase de la visión de Operación Niño de la Navidad, demostrar de una manera tangible? ¿Qué significa eso? ¿Y qué dice la Biblia acerca de demostrar el amor de Dios de manera tangible? Y que esto vaya enlazado con evangelizar. Cuéntenos un poquito sobre esto de su experiencia. Pues tú eres autoridad también por formar parte de un equipo en lo que el Ministerio Operación Niño de la Navidad de Samaritan Pulse realiza en el mundo. Una labor evangelística y de discipulado, pero basada en el amor de Dios expresado de manera tangible, física. Un abrazo, una mirada, no solo a los niños, sino a la iglesia, al mundo entero. Así es. Tiene que ver todo. La Biblia nos enseña realmente a demostrar no solo con palabras, sino con hechos, el amor de Dios. Somos nosotros portadores de ese amor y lo hacemos tangible al mundo que no lo conoce. Yo creo que la misma Biblia es una historia de amor acerca del Creador, de su objeto de amor que es el ser humano, de la separación por el pecado y de otra reacción de amor en misericordia y gracia buscando a la humanidad, salvándola. Me emociona que tú has explicado la visión de Operación Niño de la Navidad a nivel mundial. Eso resume todo, demostrar el amor de Dios de manera tangible. Significa que nosotros hacemos un esfuerzo y mostramos a los niños y niñas especialmente el amor. El apóstol Pablo le dice a los efesios que él ora esperando que tengan sabiduría y entendimiento para que comprendan la anchura, la plenitud, ¿sí? La profundidad del amor de Dios. Yo llevo 20 años descubriendo y haciendo mi propia definición de amor. 20 años. Y hace poquito decidí escribirla. Voy a compartirla. Gloria. ¿Les parece? Claro. Por supuesto, claro que sí. Denos un adelantico. Mira, el amor de Dios demuestra quién es Dios. Es un atributo compartido de Dios a la humanidad. El amor de Dios es un pensamiento, una emoción, un sentimiento y una acción de Dios mismo. Entonces yo pienso y busca que cada persona a nuestro alrededor esté bien,
sea bendecida, tenga bienestar. Y Dios, el Padre, es la demostración de ese amor porque pensó en nosotros, en nuestro bienestar, sintió como una emoción ese amor y ejecutó el plan de salvación, y Cristo es la demostración tangible del amor de Dios hacia nosotros. Es impresionante. No es solo de un pensamiento, es también de un sentimiento, de una acción. Y eso lo ejecutamos en Operación Niño de la Navidad, utilizando una cajita de regalo que llamamos Oportunidad Evangelística, y enseñando a las congregaciones en el país, involucrándolas para que ellos puedan proclamar el Evangelio, que es el mensaje gratuito de salvación, un regalo y una expresión de amor incondicional. Los niños reciben ese mensaje, pero también la experiencia del amor tangible al recibir una cajita como sorpresa. Esa cajita, yo les voy a contar algo que he descubierto en estos años de servicio. Todo lo que se coloca en esa cajita está lleno de amor y es transitorio. Juguetes, tenemos prendas de vestir, útiles escolares, útiles de aseo. Los niños donantes oran y se preparan deliberadamente. El amor es deliberado. El amor no es ocasional, es deliberado. Lo buscamos expresar nosotros. Y al final yo veo que lo que hay en esa cajita es transitorio, pero lo que sale es eterno. El impacto emocional, el impacto espiritual de un niño, de una familia, al recibir esa demostración tangible. Y nosotros pertenecemos a una organización internacional, somos un programa de varios que tiene Samaritan Purse, Bolsa de Samaritano, haciendo referencia al texto que utilizaste anterior. Y hemos sido transformados como voluntarios y hemos desarrollado una disciplina de expresar tangiblemente, de ser sensible a las necesidades de los que están alrededor, de buscar cómo compartir de manera física lo que nosotros predicamos con palabras. Y quiero hacer alusión a Lucas capítulo 10 en un solo versículo. Estoy utilizando textos a raíz de la pregunta, pero Jesús le responde a aquel hombre que le preguntó y le dice estas palabras. Dice, el que usó de misericordia, dice este hombre, pero Jesús responde, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tal si nosotros pensamos en que Jesús nos está diciendo, vaya, haga lo mismo? Entonces buscamos los niños, hacemos eventos evangelísticos deliberados, buscamos a las personas para demostrarles el amor de Dios. Eso abre la posibilidad de que entreguen su vida a Jesús, y también una posibilidad de un evangelismo, de un discipulado. También me impacta de la oportunidad evangelística o de la cajita de regalo, que debe ser entregada incondicionalmente a todas las personas, a todos los niños, porque todos los niños y las personas somos necesitados del amor de Dios. No hay distinción absoluta. Hay experiencias en el mundo, en más de 120 países, de cómo el amor de Dios es tan universal y efectivo que transforma corazones. Me emociono al hablar del amor tangible de Dios. El contexto es que nosotros predicamos y también demostramos a la humanidad que Dios le ama. Así y que somos instrumentos de su amor. Sí, totalmente. Hace unos días escuchaba que debo decir su nombre, Lucas Leis, y en un live decía algo que me impactó mucho, es que hay una gran diferencia entre ser simpáticos desde nuestra iglesia y ser empáticos con la comunidad. Porque cuando tú eres simpático con las necesidades de las demás personas, tú estás en tu burbuja de felicidad y el otro está en su burbuja de tristeza, y desde acá tú le dices, óyeme, todo va a estar bien, estaré orando por ti, no te preocupes, ¿verdad? Pero cuando tú eres empático con las necesidades, tú te sales de tu burbuja de felicidad, te vas hasta la burbuja de tristeza, de dolor de la otra persona, y allí entonces, desde su misma condición, tú buscas las formas, ¿verdad?, de tangiblemente demostrar el amor de Dios. Y de eso se trata precisamente lo que es la obra social.
Y fíjate que ONN lo hace de una manera muy hermosa, porque la cajita que podemos, a veces la gente se confunde, piensa que ONN es un ministerio social, realmente es un ministerio evangelístico, pero demostramos el amor de una manera tangible, ¿verdad? La caja nos da una oportunidad, un plato de comida nos da una oportunidad, bendecimos a una persona y a la vez también les podemos compartir el evangelio. Hoy con los esposos William y Lucy, ustedes tienen una amplia experiencia, tanto profesional como experiencial en todo esto de la obra social, y esto ha sido una pasión que ustedes desde muy pequeños, desde muy jóvenes, y digo pequeños desde que empezó su ministerio hasta la fecha, actualmente coordinan con 25 organizaciones una labor muy linda que se llama, si no estoy mal, Red Local por la Niñez, ¿verdad? Y la función de ustedes es organizarse para poder impactar socialmente, construir una mejor sociedad. Entonces, esto me pareció muy lindo y quiero preguntarte primero a ti, Lucy, ¿tú crees que la iglesia actual en Cartagena y en Colombia, en el mundo, es lo suficientemente visible en su impacto social? Y si no es así, ¿cómo podría la iglesia tener una mayor participación y ser más relevante ante el mundo? Bueno, hay iglesias, de hecho hay muchas iglesias que están inmersas en el trabajo al interior de las comunidades. Puedo decir que tienen un alto compromiso desde el equipo pastoral y de la asamblea en general hacia la comunidad. Como le tomo la frase que usted decía, no son simpáticos, son empáticos con la comunidad, porque se van hasta donde ellos y son un referente en la comunidad. Así es. Pero no son la mayoría. Hay una gran mayoría de iglesias que todavía no han entendido que no podemos hablarles del amor de Dios a las personas o tienen necesidades físicas, carencias. No podemos decir que nosotros como iglesia vamos a llevar todas las soluciones, pero sí podemos llevar el amor del Señor. También tenemos otro grupo dentro de los que sirven al Señor, dentro de los que están inmersos en la comunidad. Existen esas iglesias que tienen fundaciones, que tienen corporaciones, que tienen colegios, comedores, pero el trabajo solo lo realiza una minoría en la iglesia. Son parte del equipo, son parte del ministerio, pero si tú le preguntas a un miembro de la iglesia, en tu iglesia hay una fundación, y dicen, sí, ellos trabajan. Hay unos hermanitos que les gusta mucho esa parte de ayudar a la gente, pero no es que la iglesia esté comprometida. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos dentro de la Red Local por la Niñez varios programas. Dentro de ellos hay unos que son clubes deportivos. Hacen evangelismo a través del deporte. Los clubes tienen su entrenador y una persona que dedica a la parte espiritual, y normalmente es el mismo creador del club o el mismo pastor o el mismo líder que tiene la visión. Tristemente los técnicos son inconversos porque a todos les gusta el fútbol, pero no encuentran un técnico cristiano o alguien que tenga el interés, porque la verdad es que el interés al final no es que los chicos salgan los mejores futbolistas, sino que aprendan a utilizar el tiempo libre y presentarles al Señor a través del deporte. Ellos entrenan 1 o 2 veces por semana de acuerdo a cómo la persona pueda sembrar de su tiempo. Yo voy a hacer visitas a las canchas y me encuentro siempre a las mismas 2 personas o 3, siempre. En los torneos los veo apurados con el transporte, con el agua de los niños, a pesar de que nosotros les cubrimos los pasajes y la cancha, ellos aún de su bolsillo ponen
no les aporta, no conoce. Cuando llegan a la final, entonces sí va mucha gente de la iglesia, hacer barra y qué todo. chévere, y hacen barra, llevan bucelas y todo, y qué rico cuando llegan a la final, pero en todo el proceso, En todo el llegaron a la proceso, final, no hay un acompañamiento, ni hay un apoyo. No hay acompañamiento. La iglesia desconoce. Yo a veces me encuentro con gente, le digo, ay, en tu iglesia tienen un club deportivo bien lindo y hace parte de la red. Sí, y me quedo así, flop. No lo conozco, no sabe. Entonces, a eso me refiero. Sí. Tienen el trabajo en la iglesia, pero la iglesia no está comprometida y no lo siente como parte del servicio, sino que hay alguien que se puede dedicar a eso y es algo que todos tenemos que hacer, todos de una manera u otra. Así es. O sea que en tu concepto hay que levantar un poquito más la luz por encima del almud, ¿cierto? Para brillar un poco más en las tinieblas. Muchísimo. Hay que levantarlo más. Hay que levantarlo más. Seguir sensibilizando. Así es. Desde la cabeza. Mire, cuando el pastor entiende la visión, y la transmite al equipo, ya, lo demás es, la iglesia sí, camina por ahí es donde donde está. La iglesia donde nosotros crecimos es una iglesia que nos enseñó eso, a servir desde el principio. Me encanta lo que se está hablando, porque yo creo que una de las claves principales aquí es conocer la palabra. Porque cuando uno conoce la palabra y cuando uno es enseñado en la palabra te guía a tener un enfoque de amar a Dios, obviamente por encima de todas las cosas, pero también de amar a tu prójimo como a ti mismo, y al punto de que Jesús mismo dice, yo les doy un nuevo mandamiento, que es amen como yo los he amado. O sea, ya no solamente van a amar al prójimo como ustedes mismos, sino que van a amar como yo amé, es decir, hasta el punto de la muerte, hasta el punto de entregar tu vida por la gente. Sacrificio. Es muy grande. Por ejemplo, hablando de la perspectiva de Dios a través del Antiguo Testamento, la justicia de Dios tiene que ver mucho con su obra salvadora y con su amparo por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los forasteros, por los extranjeros. Si uno conoce la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta de en dónde está el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en la gente necesitada, en el huérfano, en el necesitado y en las personas que necesitan de luz en medio de la oscuridad. Sí, yo me imagino que los apóstoles aquel día de ese gran reto, cuando el Señor les dijo, bueno, ahí están las multitudes, 5,000 hombres, no contemos mujeres, niños, esa cuenta se va a 10,000, a 15,000 a lo mejor. Denles de comer. Dios, qué reto tan grande, ¿no? Pero no los dejó solos. Hubo un milagro maravilloso, porque así es el Señor. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón, buscamos de alguna forma, nuestros pocos recursos se pueden convertir en grandes recursos para impactar la sociedad. Así que me encanta eso que está diciendo Juan Miguel y es una gran verdad. William, ¿dónde y cómo entonces debería iniciar el trabajo social de la iglesia? Bien, entonces yo creería que nosotros empezamos primero en el liderazgo de la iglesia. Nosotros empezamos trabajando con el liderazgo. Allí debemos apuntar. Si el líder entiende, mejor decía hace un rato, si el liderazgo entiende que la misión de la iglesia es una misión integral. Yo de hace muchos años no utilizo la palabra misión social de la iglesia, sino por el contrario, misión integral de la iglesia. Es decir, la iglesia es integral. La parte social es parte de la espiritualidad, y por el contrario, creo que es necesario de acabar con esa dicotomía, que la iglesia hay unos hermanos que son los hermanos de lo social y los hermanos de lo espiritual. El hermano del espiritual, el hermano del ayuno, el de la vigilia, el de las lenguas, el del profeta. Y el otro, el hermano estos hermanos de los ministerios sociales, estos ellos están allá. No. Empezamos en el liderazgo, empezamos impactando la familia, que es la célula estructural de un Estado, en la familia. En la iglesia deberíamos empezar a cautivar a nuestras familias para que ellos empiecen a ver el trabajo de la comunidad como un trabajo propio.
como algo necesario. Qué bonito cuando uno va a iglesias y se vincula en una jornada, por ejemplo, de limpieza de un caño. ¿Será que nosotros no seremos capaces de hacer una limpieza de un caño? Y ahí está papá, mamá, hijos, en el mismo barrio, ahí Claro. Ahí empezar. Fíjense que sería importantísimo empezar allí. Liderazgo de la iglesia, luego cuando esta familia, este liderazgo es impactado, nuestro siguiente fase es ir a la comunidad. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de que la iglesia, comunidad, produzca cambio. Ese enlace de la iglesia, pero la iglesia conformada por eso que son familia. Porque es que es bonito cuando todos podemos accionar eso, vamos en la misma ruta, es decir, va el padre, va el madre, todos podemos entender. Y allí sí, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Entonces es Así necesario eso. Creería que una primera fase es liderazgo, cautivar el liderazgo, sensibilizar un liderazgo que pueda entender, como digo, que es una misión integral. Y cuando uno mira el texto del Evangelio de Marcos, por ejemplo, el mismo texto que está en Mateo 14, está en Marcos 6:34, encontramos a Jesús precisamente, y es algo que a nosotros nos motiva mucho. Cuando Jesús ve la multitud, ¿verdad? Jesús sintió compasión de él. Sí, Tuvo así compasión. es. Claro. Miraba a esa multitud como con compasión, como ovejas, como pastor, miraba a esa Así es. multitud. Y saben que siempre me llamó la atención, hace muchos años al estudiar estos diversos pasajes, es que Jesús les dice a los discípulos: deben ustedes de comer. Fíjense ustedes que aprendimos nosotros. Es la función de, pero ¿por qué? Dice el Señor, ¿y cuánto necesitaremos nosotros? ¿Cuánto necesitaremos nosotros? Y Los cálculos matemáticos. Así es. ¿Cuántos denarios? ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto nos va a costar? Claro. Y como lo digo ahorita, 5,000 multiplicados por una mujer, por lo menos con una mujer cada uno serían 10,000, y por lo menos con uno o dos muchachitos tenemos de 15 a 20,000 personas. Sí. Y la otra fase de eso es: ¿qué tienen entonces? ¿Qué hay? Y ahí venía poquitas cosas, panes, 2 peces, y miremos, puestos más del Señor todo lo que se produjo, y todavía hoy día hablamos de eso. Mira, 5,000 en una capaz. Hay otro texto que también habla de la multiplicación de los comidos, o sea, en fin, todo eso. ¿Cómo pasó eso a la historia? Porque aquí está el Señor diciendo: nosotros somos llamados a eso. Es un llamado, y no lo dijo a cualquiera, lo dijo a los discípulos, a eso que estaban con él. Y ellos ahí estuvieron en el reparto, en la oración, en el repartir los panes. O sea, fíjense ustedes la labor de ellos, que eran los del ministerio, ahí estaban, en esa labor integral. Entonces, ahí debemos empezar nosotros. Aquí tenemos que empezar a fortalecer y de iglesia entender que nuestra misión es integral. Interesante porque Jesús hace el llamado a los líderes, ¿verdad? Y después ellos se encargaron de buscar los medios. Y eso es lo que quiero hablar con Juan Miguel ahora, porque aquel chico que llevaba su refrigerio, ¿verdad? Sus pocos panecillos y sus pocos pececillos, que seguramente era la porción para su comida de un día, no sé, qué sé yo, 2 días, para él pudo aportarlos para esa gran misión que tuvieron en ese día de darle alimento a estas 20,000 personas que hoy hemos calculado. Entonces, ahí voy, Juan Miguel. ¿Cómo puede entonces el cristiano, el individuo de la congregación, ¿verdad? No el líder, no el pastor, me refiero a cualquier persona que va a una iglesia. ¿Cómo puede apoyar la labor social que debe tener la iglesia? ¿Qué compromisos nosotros tenemos? Ya no la iglesia como institución, sino nosotros como personas, como hijos de Dios. ¿Qué compromiso tenemos con un mundo necesitado y que no está necesitado solamente de oír palabras? Háblanos de esa experiencia, sobre todo desde todo lo que tú has vivido con Misión Vive y lo que sabemos que está pasando en Venezuela y cómo has tenido tú la oportunidad de llevar todas estas ayudas a nuestro país hermano. Adelante, sí, Juan. Es una pregunta bien amplia y bien bonita, porque creo que el cristiano se encuentra en un momento histórico. Donde el mundo se encuentra más quebrantado como nunca antes, más necesitado como nunca antes.
más en oscuridad como nunca antes. Y es cuando yo creo que nosotros como cristianos debemos entender el llamado que tenemos, porque a veces pensamos que el llamado de ir y servir a la gente es el llamado de unos pocos, como se mencionaba hace unos minutos, y ver cómo la acción de ir y servir a la gente en los lugares necesitados o en cualquier lugar se ve como el llamado de unos pocos, cuando en realidad es el llamado de todos. Jesús nos llamó a anunciar el evangelio a toda criatura, y en el proceso de anunciar el evangelio se incluye el servir a la gente, porque el evangelio se trata de servicio. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si debemos imitar a Jesús, porque él dijo que lo imitaran, y Pablo también dice que lo imitaran, entonces debemos ejercer ese servicio a través del evangelio, de la predicación del evangelio, del servicio, de las obras. A mí me gusta mucho verlo de esta manera. Podríamos decir lo siguiente: depende de la ubicación de esa persona, de ese cristiano, en dónde está y cómo es la dinámica de su iglesia para servir, para aportar, para dar. Yo lo dividiría en tres cosas. El cristiano, sí, que es parte de una iglesia, y en su iglesia hay un espacio donde se pueda servir, donde hayan misiones, donde haya espacios para servir a la comunidad. El cristiano debe asumir la responsabilidad de participar de estas tres siguientes maneras: orando, aportando y yendo. Sabemos que necesitamos orar por las misiones, sabemos que necesitamos aportar para las misiones, porque Dios usa la generosidad de la iglesia para mostrar su favor. Lo podemos ver en diversos casos, en Hechos sobre todo, y en algunas cartas de Pablo, cuando él hacía diferentes misiones para llevar una ofrenda de un lugar a otro, para mostrar la generosidad de la iglesia. En otro caso, podría decir que es necesario también ese tercer punto del participar. ¿Cómo podemos participar? Tenemos tiempo, tenemos capacidad de servir, tenemos dones y talentos que podemos poner al servicio para poder bendecir a otras personas, y tenemos la responsabilidad también de organizar, de ejecutar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En el proceso de organizar misiones siempre hay muchas cosas que involucran esto. Hay partes muy lindas que se muestran en los videos, que se muestran en las fotos, cuando hay que dar, cuando hay que orar por la gente, cuando se ve la acción en el momento, pero también hay su parte de blanco y negro, que es el tiempo de organizar, de planear, de pensar cómo hacemos para recolectar tantos miles de dólares para llevar ayudas y comidas a otra nación. Tan difícil, detrás de cámaras. Eso, tan complicado como por ejemplo Venezuela. De verdad, cada vez que podemos organizar una misión a Venezuela es muy complejo por todo lo que la gente conoce, todo el contexto que la gente conoce a través de las noticias, y bueno, que no hace falta mencionar. La única forma de que esto pueda suceder y que esto sea real es que Dios haga un milagro. Y siempre ha sido así. Sí, siempre que tenemos que organizar y ejecutar una misión de este tipo, necesitamos milagros. Por último, para terminar de responder la pregunta, creo que es necesario que el cristiano en el lugar donde está, en la iglesia donde está, dependiendo de la dinámica de la iglesia, porque hay iglesias que no tienen muy desarrolladas estas áreas, la persona, dependiendo del lugar donde se encuentra, puede servir a través de la iglesia. Si la iglesia tiene los espacios indicados para esto, los movimientos o ministerios indicados para esto, puede servir también conociendo a su comunidad. El cristiano no necesita que la iglesia lo llame a hacer algo. El cristiano ya fue llamado por Jesús a hacer algo. Así es. Entonces debe entender ese llamado. Y creo que es otra forma de hacerlo es conociendo qué ministerios en tu ciudad, en tu comunidad están haciendo algo y cómo tú puedes ser parte de ello. Claro, también con la aprobación, la bendición, por así decirlo, de la iglesia a la que tú perteneces. Creo que eso es muy necesario. Entonces, de esa forma yo lo definiría de manera muy corta, una forma en que el cristiano puede sacudirse un poquito la comodidad y empezar a incomodarse un poco para servir a su comunidad. Así es. Entonces la responsabilidad no solo de las instituciones, sino que también es sobre nosotros. Resalto de lo que ha dicho William y lo que ha dicho Juan Miguel, es que el líder tiene que ser impactado primeramente, pero después que el líder es impactado, presenta la visión, se requiere manitos
que todos puedan colaborar, ¿verdad? Que todos podamos aportar, ya sea nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos y lo que el Señor nos ha entregado. Pero es que esto es una labor de todos y debemos hacerla. Esto es una pasión, esto es cuando el Señor lo llama a uno y uno entiende lo que es servir de per sí. Es algo que yo no sé si es que tenemos los sentidos más abiertos, pero siempre está uno como atento a todo lo que, donde podemos ayudar, donde podemos hacer algo dentro de la voluntad del Señor, lógicamente. Uh-huh. Pero uno se le despierta la sensibilidad cuando uno entiende el llamado. Sí, pero me parece muy clave, sí, que se levante un líder, un obrero con pasión para que pueda contagiar a otros, ¿no? ¿Alguien quería yo quisiera aportar algo? A ver, sí. Digamos que en el dónde y cómo la iglesia, desde la perspectiva de Operación Niño de la Navidad, nuestra visión dice la iglesia local. La iglesia está en un lugar y es que Dios la llamó a ese lugar, está plantado. Desde allí debemos comenzar. ¿Y cómo? Desde lo poquito. Pero uno de los recursos más importantes que tiene la iglesia es sus propias personas. Uh-huh. Y dentro de Operación Niño de la Navidad, al reclutar los voluntarios, enseñamos que servir es un privilegio. Y creo que la iglesia necesita profundizar más en entender que servir es un privilegio, comenzar desde donde está y desde lo poquito. Mira, a mí me ocurrió un caso muy raro, se me inundó 3 veces el lugar de nuestra congregación, es un lugar muy especial, pero eso me obligó a hacer un comité de emergencia. Claro. Todo de hombres. Qué bueno. Y todos con botas y todo, es espectacular. Cuando empezamos a colocar barricadas con arena, todas estas cosas, porque se desbordó el lago y el río, empezamos a ver que los vecinos empezaron a llamarnos, ayúdeme aquí, habían personas de la tercera edad que estaban tratando de colocar sus barricadas y formamos un comité y la iglesia se empoderó. Solo es ver la necesidad a nuestro alrededor y actuar. Necesitamos comprender más profundamente que servir es un privilegio, comenzar desde donde estamos y desde lo poquito. Si es un mercado, alguien lo va a necesitar. Un mercado semanal, mensual, pero hay que comenzar desde ahí. Así es. Maravilloso, excelente. Pastor Holman, ONN solamente es uno de los brazos, como usted bien lo dijo al inicio, de la organización Samaritan Purse, la bolsa del samaritano. Sin embargo, Samaritan Purse además ha ayudado a satisfacer las necesidades de muchísimas personas víctimas de la guerra, de la pobreza, de desastres naturales, de enfermedades y del hambre, ¿verdad? Con el propósito de compartir el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La organización Samaritan Purse sirve en todo el mundo y tengo entendido que aquí en Colombia o desde Colombia, Samaritan Purse tiene un equipo que está ayudando a los migrantes venezolanos. Me gustaría, si es posible, si la organización les ha manifestado testimonios, nos pueda contar algunas experiencias de este trabajo tan especial que hace Samaritan Purse en Colombia, porque creo que estas cosas no salen en las noticias. Es muy raro ver este tipo de cosas en las noticias, pero la iglesia, alguien escuchó en estos días diciendo, miren, que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Las iglesias no tienen por qué salir a vociferar lo que hacen, ese tipo de cosas, pero la gente cree que las iglesias es palmitas con manteca y las iglesias hacemos un impacto, una diferencia. La iglesia es importante en Colombia, la iglesia en Colombia se está moviendo y se está levantando en pro de una mejor sociedad. Entonces, a mí sí me gusta que se pueda levantar la luz y mostrar que la iglesia no solo es allí un poco de gente cantando y predicándose los unos a los otros, sino que se está haciendo algo bien hermoso. Entonces, sí me gustaría estas cosas que no salen en noticias, que las podamos hablar acá. ¿Qué está haciendo Samaritan Purse? Voy a comentar unos 4 testimonios muy rápidos. El año pasado pude participar de un taller en Cúcuta que se llamó La Iglesia como respuesta en tiempos de crisis humanitaria.
Nosotros en los contextos de nuestras reuniones siempre se nos comparten los testimonios. Los testimonios nos animan mucho, nos inspiran. Ejemplo, conocí a un médico norteamericano que sirvió en Afganistán, en la guerra que hubo allí, y en esa guerra él es cirujano y en uno de los hospitales de Samaritan Purse pudo atender a un talibán con una fuerte herida, pero su cirugía la desarrolló con los fusiles apuntando de parte de los otros talibanes. Dios le dio una gracia para que ese hombre fuera sano y su procedimiento quirúrgico. Los talibanes se expresaron diciendo, nosotros creíamos que ustedes eran malos y asesinos, pero estamos viendo algo diferente. Ese es un solo impacto. Cuando hubo la situación en París en el año 2015, los atentados de París, Samaritan Purse envió un equipo especialmente que hablaran francés, para poder acompañar a la población en París y poder escucharles, porque París estuvo en una depresión muy fuerte y ellos se dirigían en los parques y en las casas escuchando a las personas, y al final ellos podían orar por ellos porque había una crisis de un temor terrible. Esa es una modalidad de servir también, escuchar a las personas y acompañarles. También en Nueva York hay hospital ahorita en COVID, en Italia se movilizaron en COVID, y Samaritan Purse tiene oficinas en Cúcuta. Eso es un privilegio muy grande, oficinas que están atendiendo la crisis humanitaria que se vive por el desplazamiento de los hermanos venezolanos. En ese seminario taller práctico pudimos visitar albergues, casas de paso o lugares de refugio, y lo que aprendíamos lo practicábamos. Por ejemplo, escuchar a las personas, ayudarles si ellos no lo permitían, entregar comida, compartir, escucharles. Lloraban con nosotros llorábamos con ellos, escuchábamos sus historias. Ellos necesitan quien les escuche. Y curiosamente hicimos un taller de escuchar, de aprender a escuchar. La iglesia no sabe escuchar, quiere ser escuchada, pero no escucha a las personas, no le gusta comprender la situación de los demás. En Cúcuta hay albergues, hay hogares de paso, hay IPS que están prestando servicio de salud en toda la frontera con Venezuela, desde La Guajira, estamos ahorita en Bichada, Puerto Carreño. Hay un programa de mercados, de entrega de mercados exclusivamente para venezolanos. Desde Colombia se atienden familias pendulares, son las que viven en Venezuela pero vienen a comer a Cúcuta. Se han desarrollado programas de entrega de mercados en Colombia. Yo quiero ser instrumento de Dios en este tiempo y abrazar a mis hermanos venezolanos. Yo busco aquí familias venezolanas cada vez que puedo para compartir, oro por ellos. La iglesia tiene recursos, la iglesia está plantada y tiene personas. Samaritan Purse, Dios le ha dado una visión y una provisión muy grande, y siempre nos comparten. Hay compañeros de Operación Niño de la Navidad que sirven allá en estos lugares, y estamos por todo el país atendiendo esta crisis que creo que no hay en la historia una crisis de desplazamiento como esta. Tal vez creo que olvidamos eso. Un desplazamiento de más de 4 o 5 millones de personas es impresionante, y Samaritan Purse no va a menguar, sino va a incrementar sus esfuerzos en Colombia y esperar a ver cuál va a ser la situación en Venezuela, pero va a seguir acompañando. Amén. Qué tremendo testimonio. Tremendo. Sí, tremendo. Estos espacios son excelentes. Mire, yo siempre he dicho que Dios nos hace y nos junta. Sí, amén. Escuchar al pastor es gratificante, escuchar a Juan y saber que el trabajo que estamos haciendo en Cartagena con la población migrante, hay otras personas que también lo están haciendo, y que podemos compartir, que podemos ahora intercambiar ideas. Nosotros llegamos al trabajo con migrantes en Cartagena. Tirfan ya viene trabajando desde el año anterior en Barranquilla y en La Guajira.
pero en Cartagena solamente estábamos haciendo parte de la mesa de migrantes, escuchando y viendo en qué podíamos aportar. Y cuando vimos que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, necesitaban un odontólogo en la mesa de migrantes y apareció la odontóloga. Claro, así bueno, es. listo, Tirfan aporta al odontólogo y comenzamos a hacer brigadas con la alcaldía y con la ONU y con Migración Colombia y íbamos a los barrios. De ahí nació una propuesta que es la que estamos implementando este año. Bueno, no había COVID en el momento en que se presentó la propuesta. Ahora nos toca trabajar en medio del COVID y toca sacarla adelante. Pero ve que también hay gente alrededor que puede aportarnos, que puede darnos ideas, Claro que enriquecer el trabajo. Totalmente. Es maravilloso. El pastor Golba me recordaba lo importante que es escuchar. Cuando la avalancha en Mocoa, como organización, como agencia Tirfan, nos movilizamos hasta Mocoa. Una parte ayudó en lo de mercados, a repartir, pero nosotros fuimos a hacer equipos para escuchar a la gente. Y en 2 ocasiones estuvimos escuchando a las personas. Y muchos nos decían, ¿por qué no vuelven? Yo tengo niños en el colegio que quieren volver, que también quisiera que los escucharan. Es bonito. Tremendo. Estos espacios son excelentes y vamos a seguir contactándonos. Ojalá que sí, ojalá que Dios, no sé qué Dios tiene, pero esta reunión sé que es mucho más que informativa. Dios va a hacer algo muy especial. Juan Miguel, desde Misión Vive, ¿cómo se trabaja el enfoque bíblico y social? Si puedes contarnos algunos testimonios también de lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Sí, me encanta ese punto porque desde el principio que comenzamos este movimiento nació de estudiantes de un instituto y como estudiantes de un instituto bíblico queríamos no solamente enfocarnos en el hacer y en el dar y en el servir, y que es una parte muy importante, pero ¿cuál es la motivación que sostiene todo esto? Porque en algún momento llega el cansancio, llega la frustración, llega a cualquier cosa. Lo que sostiene esto es la palabra, es el llamado que hemos recibido a través de la palabra, a través de Dios. Y hemos tratado en medio de todo este proceso de servir y hacer misiones, es tener las dos cosas de la mano, tanto la palabra como el servicio. Hemos tenido la oportunidad de hacer varias misiones acá en Colombia, sobre todo en el eje cafetero, Armenia, Pereira, Santa Rosa de Cabal. En Venezuela hemos estado en 4 ciudades también. Hemos tenido la oportunidad también de estar sirviendo y capacitando iglesias y movimientos en Chile. Hemos tenido la oportunidad de, bueno, como estudiante de un instituto que tiene muchas relaciones y conexiones, de ser parte de muchas actividades de este tipo. Entonces, algo que ha marcado mucho este movimiento ha sido eso, el combinar las dos cosas. Por ejemplo, cuando hacemos misiones, y hemos hecho misiones las últimas 3-4 veces en Venezuela, hemos realizado tanto días de obra, de servicio, hospitales, donde hemos llevado kits de higiene, hemos compartido almuerzos, alimentos, medicinas por montones, que no sé de dónde salen, pero Dios se encarga de proveer. Así es. En medio de todo ese proceso, nosotros no lo hacemos como un movimiento que está haciendo algo y vino a hacer algo por su propia cuenta. No, nosotros lo que hacemos es que contactamos las iglesias de la comunidad de la ciudad y juntos con ellos nos unimos para servir, porque nosotros no vamos a hacer nada sin la iglesia es la que permanece ahí y permanece haciendo la obra. Y en medio de este tiempo que nosotros no estamos allá, ellos están haciendo la obra, están predicando, están compartiendo el evangelio, están sirviendo. Entonces nos hemos encargado de hacer eso, de hacer un trabajo en conjunto. Nosotros vamos, apoyamos, les animamos, porque nosotros no somos los que hacemos el discipulado por ejemplo, en Venezuela, cuando hemos ido allá, sino que son ellos los que se quedan haciendo esa obra. Entonces tratamos de animarles a ellos, creamos espacios de tipo congreso, donde invitamos a líderes de diferentes iglesias y lo abrimos a cualquiera que quiera asistir. Y en medio de estos tiempos de congresos tenemos tiempos de adoración, oración, palabra,
donde el enfoque es levantar, fortalecer a la iglesia, edificar a la iglesia, para que la iglesia se mantenga haciendo la obra que necesita hacer. Entonces hemos tratado de buscar ese equilibrio. Por ejemplo, en medio de estos procesos hemos visto como nuevos ministerios han surgido allá en Venezuela, de venezolanos queriendo servir, queriendo compartir, queriendo abrir puertas, servir en lugares donde antes no se servía, gracias a que pudimos sembrar una semilla de hey, Dios tiene un propósito contigo en este lugar, y sucede. Y también pasan cosas que no esperamos. Por ejemplo, en medio de estos congresos que son dirigidos a la iglesia y a gente cristiana, ha pasado que ha llegado gente no cristiana porque de repente iba pasando por el lugar y escuchó el ruido y entró y se quedó todo el congreso con nosotros, y en medio de ese congreso la persona, estamos regalando unas Biblias, recuerdo, y yo pregunto, ¿aquí hay alguna persona que no sea cristiana? La gente se dice, ¿cómo va a preguntar eso si se supone que todos somos cristianos acá? Se levanta esta persona no cristiana y dice, yo no soy cristiano, y le hacemos pasar adelante, le regalamos una Biblia, y en ese congreso esa persona acepta a Jesús y empieza a ser discipulado. Y así muchas personas que en medio de estas actividades han sido sanas, han sido salvas. Hemos visto sanidades de gente sanas de cáncer, de tumor. ¿Y cómo sucede eso? No lo sé, solamente Dios quien lo sabe. La clase está en gente dispuesta, que entiende cuál es el llamado y que quiere servir, que quiere hacer. Gente no perfecta, porque no somos perfectos, no llegamos como salvadores, como personas que lo conocen todo, sino que personas que quieren amar y servir. Y ahí es donde suceden estos milagros. Maravilloso, lindísimo esto, de verdad que sí. Y es que es nuestra labor como iglesia. Quiero terminar en esta noche con algo que nos pueda dejar William y Lucy desde su experiencia organizando todo este tema de la red. ¿Cómo puede la iglesia local organizarse para ser efectivos en ayudar a nuestras comunidades durante este tiempo que estamos viviendo ahorita, que es la crisis por el COVID-19, ¿verdad? Que ha traído una cuarentena, Dios mío, Señor, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ha sido eterna, larga, ¿verdad? Y que se ha prestado pues para que la gente caiga en crisis de todo tipo. Una de esas crisis es la crisis económica, y que esta crisis seguramente después de la pandemia va a durar un tiempito. ¿Cómo podemos la iglesia organizarnos para ayudar en la necesidad que hoy es como la más apremiante? Listo. Sí, yo creo que vamos a utilizar 4 pequeñas cosas. Yo creo que lo primero es entender que debemos volver al modelo de la iglesia de hechos. La iglesia de hechos que hacían y perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en la palabra. Y fíjense que era de tanto ese estilo que ellos podían exteriorizar al mundo, que la gente tenía temor de verlos a ellos en esa unión. A nadie le faltaba nada. A ninguno le faltaba nada. ¿Por qué no volvemos nosotros a ese modelo de la iglesia de Hechos? Si Hechos es el libro que nos inspira a todos, a todos. Dice, no, que aquí empezó cuando Jesús asciende. Ahí empieza el ascenso del Señor, y ahí empieza y seré testigos en Jerusalén hasta el último de la tierra. Ahí estamos nosotros. Así es. Parece ser que el capítulo 2 se nos fue olvidando. Lo que ha hecho esta crisis en el mundo es eso, hasta las iglesias como templos, de infraestructuras cerradas, y vamos a tener que volver a la iglesia de las casas. Entonces yo creo que muy elegantemente, muy humildemente, nos toca volver a ese modelo de la iglesia de hecho, de unidad en la iglesia, de esas reuniones familiares, y allí empezar a perseverar en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión con otros y en la palabra. Creo que también cuando revisamos nosotros qué podemos hacer, hombre, yo creo que debemos de hacer como cuando Nehemías reúne al pueblo y vamos a reconstruir los muros. Yo creo que debemos de iniciar planes. Iglesias, si como templos están cerradas, deberían convertirse en lugares de acogida, de acopio, tanto de acoger personas mismas como de acopiar alimentos. ¿Saben que sería bueno que pensáramos en cómo recoger los alimentos? Y cada uno
un poquito, y comenzar a tener allí, a tener buena provisión. Y de verdad la iglesia vamos a ir proveyendo, subsidiando, sosteniendo, porque son muchos. Lo cierto es que la pandemia se pinta como un escenario mundial muy grave, dicho por economistas, recesión en el mundo, dicho por por políticos, recesión total. Bueno, se cuenta un evento muy a largo plazo. Yo creo que nos va a tocar un trabajo muy fuerte. Sí. Podemos recoger, podemos planificar, porque tenemos que hacer un trabajo planificado, planificar cosas que son necesarias, abastecer, y de lo poquito que tenemos en la casa podemos ir haciendo algo, y de verdad que todas las semanas algo podemos hacer. Y cuando nosotros nos abrimos así, cuando damos de nuestra alacena, de lo poquito nuestro, pero muchos damos un poquito, eso se vuelve bastante. Una frase que dijo una vez un pastor hace muchos años que se llamaba Juan Isaías, de pronto ustedes pues algunos no lo conocieron, pues el pastor Roman sí, por la edad, pero la pastora Kenya no creo. Y pues el pastor Juan no creo tampoco. No hablemos de eso. No de esa generación. Pero el pastor Juan Isaías decía una vez una frase que la aprendí. Decía, cuando los pocos hacen mucho, lo mucho que hace se vuelve poco. Pero cuando los muchos hacen poco, lo poco que hace se vuelve bastante. Entonces, si un poquito miembros, todos esos poquitos, reunimos ese poquito, vamos a ver que vamos a tener un momento que dice, hermano, suspendan, ya no traigan más, ya suspendan, porque ya tenemos demasiada, ya no hay bodega donde guardemos cosas, y seamos proveedores. La iglesia tiene que ser en este momento sostén de muchas de estas necesidades. Eso es. Bueno, yo quiero hacer un reto en esta noche, ya que la pastora Kenya hace la pregunta de cómo podemos empezar. Miren, tenemos gente en la calle. El gobierno dejó la libertad de que los dueños de los lugares acordaran con los inquilinos cómo iba a ser el pago de esto, o cómo iban a hacer para desalojar. Y muchos hicieron acuerdos con la policía, inspecciones, pensando en 2 meses o 3 meses que esto iba a pasar. Desde marzo a abril comenzaron a hacer esto. Ya comenzaron los desalojos. Ya comenzaron a sacar a la gente de la sí. Los venezolanos. A los venezolanos. Yo hablo, los nacionales los sacan y van a donde un tío, un primo, algunos. ¿Tienen a dónde? Tienen a dónde llegar. Pero hablemos del inmigrante que no tiene a nadie aquí. Y alguien dijo esta mañana cuando yo conté la situación, porque nos enfrentamos a una situación de esas ayer en la calle, mi esposo y yo hoy decían, entonces estaban como estaba José y María buscando dónde pasar. Y ahora mismo contacté una organización de venezolanos, se llama Un Solo Pueblo, y les dije la situación y digo, es que tengo 100 familias más en la calle. Sí, tenemos un problema grave. Aquí en Cartagena. Aquí en Cartagena. Y yo comencé a llamar iglesias de una localidad, no voy a decir cuál, y yo no encontré una iglesia que me pudiera recibir esa parejita de 19 y 20 años con 2 bebés en brazos, de 1 año y medio y de 6 meses. Estamos en contacto con ellos, estamos dispuestos a ayudarles, estamos gestionando, pero también me dicen que como ellos hay 100 familias más en la casa. Y los templos están cerrados. Demasiado. Los colegios también están cerrados, los coliseos están cerrados. Tiene que haber algún lugar donde podamos tenerlos, tiene que haber algún lugar donde podamos alimentarlos mientras que todo esto pasa. Entonces, lo que dijo mi esposo ahora, ¿qué podemos hacer? Iniciar, organizarnos y dar de lo que tenemos, abrir espacios, ser empáticos,
Me gustó esa frase que dijo la pastora Kenja, dejar de ser simpáticos y ser empáticos. Hay que actuar. Así es. Porque esto viene fuerte. Y nosotros estamos en nuestra tierra, pero el migrante no tiene a nadie. No tiene a dónde llegar. No tiene a dónde llegar. Y necesita un buen samaritano. Amén. Bueno, tenemos un reto muy grande de verdad, iglesia, porque la necesidad es apremiante y el propósito de este espacio, la noche de hoy, ha sido apasionar también tu corazón, que tú puedas mirar los testimonios de nuestros 4 invitados y que puedas mirar que así como ellos han sido un instrumento de la gracia y del amor de Dios para sus comunidades, también tú y yo podemos ser esas personas, como en alguna ocasión dijo Martín Lutero, que se esfuerzan para hacer Cristo para sus prójimos, reconociendo en todos y en cada uno de ellos también a Cristo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, Lucy y William, Juan Miguel, y quiero pedirle al pastor, sí, gracias de verdad de todo corazón, ha sido muy enriquecedor y nos quedamos retados porque esto nos deja más bien así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora qué? Sí, ya tenemos tarea. Sí, totalmente. Y quiero pedirle al pastor Holman si por favor nos puede despedir con una corta oración, animando también al pueblo cristiano a levantarse en las necesidades que hoy están golpeando a nuestro país. Gracias, yo creo que espero al que nos escuche que en su mente, en su corazón le retumbe esa palabra que Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A mí me ha tocado muchísimo esa palabra para esforzarme más. Sin embargo, para todos ustedes que hacen esfuerzos, que ya los están haciendo, quiero regalarles una promesa en la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 40, el verso 29, él dice, Él da esfuerzo al cansado, fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No podemos cansarnos, que el Señor les dé fuerzas, pastora Kenya, para seguir sirviendo, pastores, pastor William, Juan, todos mis hermanos, a los que nos escuchan, estos son tiempos de esforzarnos, de ser valientes. Tenemos el respaldo del Señor. Dios nos dijo, estaré con ustedes y nunca nos abandonará. Es nuestro tiempo, no habrá más tiempo. En serio, es nuestro tiempo para impactar nuestra generación, servir a nuestro hermano, a quien esté ahí al lado, siempre con la esperanza de que pueda recibir a Jesús. Con esa promesa y una pequeña oración, damos gracias al Señor por este tiempo de esta píldora de fe. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, porque hemos leído tu palabra que dice que das fuerzas al cansado y al que no tiene, Señor, también le das. En el nombre de Jesús oro por cada uno de los que nos acompañó hoy, sus ministerios, para que multipliquen los recursos, las fuerzas, Señor, y podamos ver más fruto, Señor, de lo que sembramos cada día más. Respáldales, por favor, en cada labor, a cada uno de nosotros, Señor, porque es para extensión del reino tuyo. Bendigo a la pastora Kenya, al pastor Hernán, a la congregación, por este espacio y esta píldora de fe, Señor, que quedará sembrado en el corazón de cada persona que lo ha escuchado y ha participado. Gracias porque nos has desafiado y asumimos ese reto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén a esa oración. Gloria al Señor. Gracias por esta conexión. Nos vamos a volver a ver, estoy seguro. Yo sé que sí. Estoy seguro que esta fue una cita divina. Yo sé que sí, y gracias, gracias. No se les olvide la palabra sinergia. Eso va a ocurrir en nosotros y en el país, porque más y más personas se van a unir para que, como dice el Salmo 133, el Señor envía bendición y vida eterna. Y vida eterna, amén. Aleluya. Gracias, hermano Holman, por esta oración tan linda y por la palabra que hoy nos has regalado. Y a ti, mi querido hermano y mi querido amigo, como te dije al principio, por favor comparte esta transmisión
para que todos se enteren de las buenas nuevas que Dios está haciendo en nuestro país y para que entre todos nos podamos levantar y ayudar a construir un país mejor. Un abrazo, un beso, por favor déjanos tus comentarios aquí abajito. Si tienes preguntas, yo sé que nuestros invitados de hoy estarán en la mejor disposición de responderlas. Comparte, porque la palabra de Dios tiene que correr por cada rinconcito de nuestro país. Un abrazo grande a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en este espacio Píldoras de Fe. Un abrazo a todos. Dios nos bendiga. Dios bendiga a todos. Gracias. Gracias.